Ahora vamos a ver la dinámica del robot utilizando el método de Euler-Lagrange. Como recordarán, lo primero que tenemos que hacer es calcular el lagrangiano, que es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética, como vimos, está dada por esta expresión, donde m es la matriz de inercia o masa y contiene los términos del tensor de inercia del eslabón I con respecto a su propio sistema de referencia, JB, que es el jacobiano de la velocidad lineal del centro de masa, J-omega, que es el jacobiano de la velocidad angular del eslabón, m, que es la masa del eslabón, y r, que es la rotación del sistema del eslabón con respecto al sistema de la base. Por otro lado tenemos la energía potencial, que también vimos anteriormente, donde g es el vector de aceleración de gravedad y p representa la posición del centro de masa del eslabón iésimo. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar esas expresiones de energía cinética y energía potencial en el lagrangiano para seguir con el resto. Si hacemos este reemplazo, obtenemos esta expresión. Luego tenemos que reemplazar esta expresión en la formulación de Euler-Lagrange, que es esta, y obtendremos las ecuaciones del movimiento. El detalle del reemplazo lo pueden encontrar al final de las diapositivas. Lo que mostraremos acá es el resultado final. En este resultado final se puede observar un término en paréntesis que multiplica la velocidad de las articulaciones. Este término se denomina C y se le asocia el nombre de Coriolis o fuerzas centrífugas. Por otro lado tenemos otro término que lo denominaremos G y que corresponde a la gravedad. Así el modelo dinámico se puede representar de esta forma. Este modelo dinámico se encuentra en forma vectorial. Q, como siempre, son las coordenadas articulares generalizadas. M es la matriz de masa o de inercia. C corresponde a las fuerzas centrífugas y de Coriolis. G corresponde a las fuerzas gravitacionales debido al peso de cada eslabón. Y tau, total, corresponde a todas las fuerzas generalizadas totales, que son no conservativas. Es importante notar que el modelo dinámico de un robot y en general de cualquier sistema de cuerpos rígidos siempre se puede escribir de esta forma. Algunas propiedades de este modelo dinámico es que la matriz de masa es simétrica, es definida positiva y además este término, la derivada de la matriz de masa menos 2 veces la matriz de Coriolis, es antisimétrico, siempre y cuando se escoja la matriz de Coriolis como veremos más adelante. Analizaremos las fuerzas generalizadas que actúan sobre el modelo. Este tau total que vimos en el modelo anterior está representado por todos estos componentes. El primero de ellos es el torque que aplican los motores en las articulaciones. Es lo que nosotros podemos controlar directamente. El siguiente término, tau ext, son los torques debidos a las fuerzas o momentos externos, donde este jacobiano es el jacobiano geométrico del punto en el cual se está aplicando la fuerza. Podría ser, por ejemplo, el jacobiano del efector final si las fuerzas externas están siendo aplicadas sobre el efector final. Esta Fxt es una fuerza externa y Mxt es un momento o un torque externo. Por otro lado tenemos el torque debido a la inercia del motor. En este caso se resta debido a que este torque se opone al movimiento. I sub m es el tensor de inercia del motor y el otro término es la aceleración articular. Nuevamente, ese término se opone al movimiento y por lo tanto es negativo. De igual forma tenemos este término debido a la fricción que también es negativo, debido a que se opone al movimiento. El modelo de fricción podemos representarlo de este modo, como una matriz de fricción estática que corresponde a la fricción estática y con una matriz que corresponde a la fricción viscosa. Existen varios modelos de fricción, pero este es el más utilizado y el que consideraremos. Luego analizaremos la gravedad. Tenemos acá el esquema de un manipulador con n grados de libertad. El vector de gravedad, como vimos, está representado por esta expresión. Nos interesa el centro de masa de cada uno de los eslabones, dado que este J se da con respecto a estos puntos de los centros de masa. Si hacemos la expansión de este término, obtendremos cada uno de los componentes debido al eslabón 1, al eslabón 2 hasta el eslabón n. Para el primer eslabón podemos observar que sobre este eslabón actúa el propio peso del eslabón. Este peso es una fuerza y esta fuerza es el elemento que observamos aquí. Esta fuerza está mapeada a cada una de las articulaciones a través de este jacobiano, tal y como lo vimos anteriormente.
justo en la parte en la que veíamos el efecto de las fuerzas o torques externos. En este caso no es una fuerza externa, sino es una fuerza interna, pero al mapearla se utiliza siempre la transpuesta del jacobiano. Por lo tanto, ese es el efecto del peso de este eslabón en el robot. De igual forma, para el siguiente eslabón tenemos el peso del eslabón y este término representa el efecto que tiene este peso sobre las articulaciones, es decir, el torque que genera este peso en cada una de las articulaciones, y así sucesivamente hasta la articulación enésima. Por lo tanto, podemos decir que este vector de gravedad lo que representa es los torques sobre el robot debidos al peso de cada uno de los eslabones del robot. Además, otra forma de representar la dinámica es término a término. Consiste en analizar cada término de la matriz o de las matrices que hemos visto anteriormente, de la matriz M, C y del vector G. Para hacer esto comenzaremos por el lagrangiano. Y este es el término que hemos visto anteriormente. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a representar cada uno de los elementos de esta matriz M. Los elementos de la matriz M serán, por ejemplo, M11, M12, M13, M14, etc. Y los elementos de este vector Q serán Q1, Q2, Q3, Q4, etc. Por lo tanto, este producto, que en realidad es una forma cuadrática, puede ser expresado como esta sumatoria, donde los subíndices I y J representan la posición de este elemento en la matriz M. Y en este caso los índices I y J son los elementos iésimo y jésimo del vector Q. Ahora podemos reemplazar este lagrangiano en la formulación de Euler-Lagrange término a término. Nuevamente pueden ver los detalles de este reemplazo al final de las diapositivas, pero el resultado final de reemplazar y de tomar todas las derivadas indicadas es el siguiente. En este caso, a esta matriz que se encuentra dentro del paréntesis se le denomina CIJ, y estos elementos C y JK se denominan símbolos de Christoffel del primer tipo, y están dados por un medio, la suma y la diferencia de estos términos. Acá se debe notar que se puede demostrar que estos términos son iguales. Si intercambiamos J por K, este símbolo de Christoffel es el mismo. Reescribiendo nuevamente esta dinámica término a término, podemos analizar cada uno de los componentes para tener una idea física de qué representan. Para los términos de aceleración, es decir, este primer término, cada M y J representa uno de los elementos de la matriz de inercia. M y I, que son los elementos de la diagonal, representan el momento de inercia que se percibe en la articulación cuando todas las otras articulaciones no se mueven. Los elementos cruzados, M21, M12, que son iguales, por ejemplo, representan el efecto de la aceleración de la articulación I en la articulación J. Básicamente, esto significa que representan el acoplamiento entre las masas de los eslabones y las articulaciones. Por lo tanto, los elementos de la diagonal principal son la inercia en cada articulación y los elementos fuera de la diagonal principal son los efectos de las otras articulaciones, es decir, los acoplamientos. Para los términos de velocidad, que son el término central en este caso, tenemos dos posibilidades. Cuando K y J son iguales, se multiplican y tendríamos, por ejemplo, J al cuadrado. Cuando tenemos este caso, a este término se le denomina la fuerza centrífuga en la articulación iésima debido a la velocidad de la articulación jésima. En el caso que estas velocidades fuesen diferentes, tenemos lo que se conoce como el efecto de Coriolis. Debido a esto, a la matriz que contiene estos elementos se le denomina la matriz de fuerza centrífuga y de Coriolis. Finalmente, la aceleración de gravedad es o representa el momento de la articulación iésima debido a la gravedad, debido a su propio peso. Finalmente veremos el procedimiento para el cálculo de la dinámica. Con lo visto anteriormente podemos obtuvimos esa expresión de la matriz de masa. Lo primero que tenemos que hacer es calcular esta matriz de inercia, donde necesitamos calcular los jacobianos y probablemente la matriz de rotación en el caso de ser necesaria. Luego tenemos que calcular la matriz C de Coriolis y de fuerza centrífuga, cuyos elementos están dados por los símbolos de Christoffel de este modo, recordando esta equivalencia debido a la simetría del sistema. Y luego tenemos que calcular el vector de gravedad, utilizando este elemento, esta fórmula.
Finalmente calculamos las fuerzas generalizadas que actúan sobre cada una de las articulaciones. Y una vez que tengamos M, C, G y tau, lo que hacemos es reemplazar en el modelo dinámico y obtenemos el modelo dinámico de un robot.